Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día quiero mostrarte cómo se procede cuando te preguntan evaluar la tabla de verdad. Lo que sucede cuando te dan ejercicios de este tipo es que hay que hacer una tabla que en los casos más usuales es de 4 filas. A veces te llegan a preguntar el de 8 filas. Y hasta ahí nomás es lo típico que preguntan. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se sabe cuántas filas van a aparecer aquí? Lo que tienes que hacer es usar esta fórmula elemental. Esta es la fórmula. Esa n que está ahí, esa n que ves ahí, ¿sabes qué cosa es? Es la cantidad de proposiciones que ves aquí en la expresión. Si tú observas, solamente se ven dos, la P y la Q. Entonces, eso lo pones como exponente, la cantidad de proposiciones que estás viendo. Por lo tanto, quiere decir que en este ejercicio deben de hacerse 4 filas. La disposición que se acostumbra es así como te muestro. Mira, esta es la tabla que se tiene que hacer. Ahí tú ves que está acondicionado ya para 4 filas. Vas a hacer lo siguiente. Para P, las 4 lo vas a dividir en mitad. Mitad verdadero y la otra mitad falso. Quiere decir que cambia de a 2. En Q va a cambiar de 1. Así mira. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Siempre que te pidan hacer esta tabla de verdad, cuando se trate de 4 filas, siempre va a aparecer esto. Nunca va a cambiar. Ahora vamos a llenar aquí. Si tú te das cuenta, si tú observas, aquí hay dos partes. Es la parte izquierda, ¿listo? Y la parte que está a la derecha. Esta doble flecha, que tú sabes cómo se llama, es la bicondicional, es la que está al centro de todo. Esta es la que se va a operar al final. Aquí en esta columna van a salir los resultados que tú necesitas dar. Para empezar, tú puedes iniciar con la izquierda o con la derecha. La cosa es que ambas las tienes que hacer. Vamos a empezar por aquí. Así como cuando se operan los números en primaria, tú sabes que cuando hay paréntesis, corchete, primero hay que hacer los paréntesis. Vamos a hacer esto entonces. Si tú ves, ahí aparece este símbolo. Y este símbolo se llama la conjunción. Para que tú llenes más rápido, yo te recomiendo que sigas esta idea. Tú miras la tabla, acá he puesto las tablas, de la conjunción, aquí está, y tú debes de ver de que esa conjunción tiene un solo caso de verdadero. Sale verdadero solamente cuando el primero es verdadero y el otro también. Solamente cuando ambos son verdaderos. En otros casos, la conjunción sale falso. Entonces, tú vas acá y buscas en dónde se da ese caso especial, donde ambos son verdaderos. Es aquí. Es el único donde se observa que ambos son verdaderos. Entonces llenas ahí.
tú sabes que ahí la conjunción es verdadera. Y en cualquier otro caso, la conjunción sale falsa. Entonces, de esa manera, lo llenas rápido la columna. Ahora, para terminar, esto es la negación. Debe negarse esto. Debe ponerse lo contrario de esta columna. Entonces, pones lo contrario del verdadero, falso. Y lo contrario de estos, verdadero. Una forma que tú tienes para indicar a quien va a revisar tu ejercicio es colocar el orden en que se ha ido operando las columnas. Por ejemplo, acá le puedes poner un 1. Con eso indicas que eso fue lo primero que hiciste. Esto fue la segunda columna. Ya. Entonces quien revisa va a ir siguiendo lo que tú has hecho. Vamos ahora a operar la parte de la derecha. Ahora yo veo que en esta zona hay este símbolo. Y este símbolo, tú ya debes saber que se trata de la disyunción inclusiva. La famosísima O es esta, en símbolos lógicos. Antes de operar esa disyunción, yo debo hacer la negación de P. Es decir, la negación de esta columna. Lo contrario de esta columna sería así. Falso, falso. Lo contrario, verdadero y verdadero. Igual por acá. La negación de Q. Lo contrario de la columna Q sería falso, verdadero, falso. Y lo contrario de esto sería verdadero. Y ahora sí, estamos listos para hacer la disyunción. Voy a la tabla y, similar al caso anterior, en la disyunción también se ve un caso especial. La disyunción tiene un solo caso donde sale falso. ¿Cuándo es así? Cuando ambos son falsos. Fíjate que este es el único caso donde ambos son falsos. Solo allí sale falso. En otros casos, la disyunción sale verdadera. Vamos a hacer esto entonces. Tengo que mirar estos dos que se van a enfrentar. Busco el caso especial. Donde ambos son falsos, la disyunción sale falsa. Es el único caso que se ve aquí donde ambos son falsos. Entonces, en cualquier otro caso, sale verdadera la disyunción. Le pongo columna 3. Y ahora estamos listos para terminar el ejercicio. El resultado de la parte izquierda ha sido la columna 2. El resultado de la derecha ha sido la columna 3. Ambas se van a enfrentar en este instante. Vamos a resaltar estas dos columnas para que no te engañe la visión. Más o menos sería así. Se hace este esquemita de flechas. Con eso tú indicas de que vas a enfrentar la columna 2 y la 3 y el resultado de eso viene a ser la columna 4. Ambas se van a enfrentar con la bicondicional. Voy a la tabla y miro la bicondicional. La bicondicional presenta este detalle, que cuando ambos son iguales, sale verdadero. Igual aquí, mira, ambos son iguales, sale verdadero. Y cuando son diferentes, sale falso. Cuando son diferentes, sale falso. Con eso voy a llenar. Entonces, si ambos son iguales, sale verdadero. Mira, son iguales, verdadero.
Son iguales, verdadero. Son iguales, verdadero. Son iguales, verdadero. Este es el resultado final. Toda la columna salió verdadero. ¿Qué se contesta aquí? Te voy a mostrar. Tienes que seguir las pautas que están allá indicadas. Si tú ves que toda la columna final sale verdadero, se contesta que esto es una tautología. Si es que te hubiera salido todo falso, la respuesta sería que el esquema es una contradicción. Y si saliera mezclado algunos verdaderos y otros falsos, entonces se contestaría que es una contingencia. O es contingente, se dice. Por lo tanto, acá diremos, como todo salió verdadero, es una tautología. Nada más. ¿Ya? Esto lo resaltas para poder presentar tu trabajo. Eso es todo por hoy, mis amigos. Me estoy yendo. No te olvides de suscribirte a mi canal. Puedes aprender bastante, mira, y gratis. Nos vemos, mis amigos. ¡Chao!